en las fronteras, momento no voy a darle continuar, sino también las fronteras políticas. Antes de comenzar, quería agradecer especialmente a Enric Puig, a Marina Rubio y Eva Ruiz, así como a todo el equipo del Santa Mónica por hacer posible este ciclo de charlas y esta conferencia puntualmente. Y por supuesto agradecer también a Martin Grossman, que nos acompaña, para quienes no sepan, desde Brasil. Esta, como quizás sepan, es la última charla que cierra un ciclo que hemos titulado 3 interpretaciones sobre las maneras de presentación, que comenzó en octubre de la mano de Antoni Mercader, que también está por aquí, lo he visto, seguido de Enric Frank en noviembre, y que ahora concluye con la presentación de Martin Grossman. El ciclo lo pensamos juntamente con Muntadas y Enric Puig, y se inserta en el contexto de la exposición que hay ahora en el Santa Mónica, y que lleva el título de Exponer, no exponerse, exponerse, no exponer, y que reflexiona sobre los procesos de deconstrucción y reconstrucción de un centro de artes en los ámbitos institucional, arquitectónico y simbólico. En esta misma línea, partiendo del análisis de algunos trabajos de Muntadas, hemos querido invitar a estas 3 voces para ampliar y reflexionar sobre estas mismas cuestiones. Hoy, bajo el título Lo expositivo en la virtualidad, algunas consideraciones sobre About Academia de Muntadas como interpretación online, Martin Grossman, brevemente, hablará sobre el dispositivo museístico y el caso de conversión, traducción de un proyecto de Muntadas, About Academia, de su entorno físico a su modo virtual. Antes de cederle la palabra, y ya concluyendo, lo presentaré brevemente. Martin Grossman es catedrático de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo desde 2006. También se define como culturador, especialista en estudios y poéticas de la cultura. Su trayectoria académica y cultural en esta universidad comenzó en 1985. Es el co-creador y coordinador del Fórum Permanente, una plataforma especializada en analizar y discutir la relación entre el arte y la cultura contemporánea y sus espacios de acogida. Actualmente es el coordinador académico de la Cátedra de Arte, Cultura y Ciencia de la USP, establecida en el Instituto de Estudios Avanzados. De 2012 a 2016, Martin Grossman fue director de este instituto. Anteriormente fue director del Centro Cultural Sao Paulo y subdirector del Museo de Arte Contemporáneo de la USP. En 2012 fue curador de la exposición Muntadas About Academia, una interpretación online, exposición en la virtualidad del Instituto de Estudios Avanzados de la USP. Recordarles, sencillamente para igual los que han llegado un poquito más tarde, que pueden hacer sus preguntas en el chat, que seguramente tendrán a su derecha, y que las recogeremos al final, o bien levantar la mano. Dicho esto, Martín, gracias nuevamente por estar aquí, y te cedo la palabra. Hola Victoria, muchas gracias por tu introducción. Mucho gusto de estar en Barcelona, más en São Paulo al mismo tiempo. Claro, gustaría mucho de estar ahí con vosotros en esta ciudad maravillosa y poder ver la exposición, tener más una vez un contacto no solamente con el Centro Santa Mónica, mas con la actividad cultural de Barcelona, que es singular, es maravillosa. Mas, de qualquer maneira, agradeço ao diretor, Enric Puig, e toda a equipe de Santa Mônica por esta invitação, e, em particular, a Muntadas por indicar meu nome para ser parte desta sequência, não, de debates sobre a questão do expositivo, que tem uma relação com esta exposição, exponer, não exponer-se, exponerse y no exponer, que está en Santa Mónica desde septiembre de este año. Entonces, es un privilegio compartir con vosotros las ideas, un poco de la experiencia
de trabajarmos juntos con Muntadas en este desarrollo de esta versión que se quedó como virtual, mas se inició como una exposición dentro de una secuencia de exposiciones que se pasaron por diferentes sitios, ¿no? Entonces, yo gustaría de empezar, y con eso también gustaría mucho de agradecer esta pequeña equipo del Fórum Permanente, que es una plataforma de acción y mediación cultural que fue iniciada en 2003 con los alemanes del Goethe Institut en São Paulo, con el Centro Cultural de España que teníamos acá en los tiempos que había recursos y había felicidad, ¿no? De cierta manera, una mejor relación entre Brasil y Europa, além de una relación también con British Council. Entonces el fórum tiene una larga historia muy interesante y es una plataforma que está ahí, es un archivo, un museo, es una plataforma híbrida que también produce exposiciones como es el caso de esta exposición About Academia, ¿no? Entonces, voy a compartir ahí compartillo el PowerPoint para empezar, mas haverá otros materiales que está se vendo ahí, ¿está bien? Victoria? Se ve perfecto, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo grande. Ahí está. Ok. Entonces, solo para... Tenemos entonces... no sé si se pasa, mas vamos intentar más una vez. El culturador que soy yo, no el artista, más do que nunca, Anthony Muntadas, que convive, que está en Brasil por muchas veces, tiene también una larga experiencia de estar acá en Brasil, y conoces muy bien la escena de arte contemporánea, no solamente en São Paulo, mas en otras ciudades. Entonces, Anthony tiene ese contacto con Brasil desde de los años 70 del siglo pasado y claramente conocemos mucha gente con ese su perfil de profesor, artista, activista, provocador, ¿no? Entonces, juntamente então con Muntadas temos yo, Martin, la producción ejecutiva en Brasil es de Diego de Kerkhofer, y en España, en Barcelona, la querida Andrea Nakaj, y siendo que la coordinación del proyecto digital es de Artur Loreano do Carmo, y el design también sea del sitio y sea de todo lo material de divulgación, de outreach, ¿no? Que es también Artur juntamente con Raúl Luna. Y por fin, no menos importante, muy importante, es la participación de Marcela Mancino como haciendo toda la programación del sitio y el desarrollo de la web, ¿no? Entonces, es un equipo chiquita, mas muy eficiente y es un placer enorme hacer parte de este pequeño grupo. Entonces, yo usaré el PowerPoint como un guión para hacer una lectura. Como no hablo un español o un castellano, hablo un portuñol. Entonces, para se quedar más claro, voy a leer un texto que yo he preparado especialmente para esta ocasión, ¿no? Entonces, el título está un poco... Hay un cambio, porque es lo expositivo en la virtualidad, algunas consideraciones para About Academia como interpretación online. Antes era sobre About Academia, agora es para. Entonces,
há aí algo que vou desenvolver durante minha fala, não? Mas assim, apresento aqui um pequeno texto que faz parte do texto como comissário que está no sítio, e vou ler-lo. Gran diferencial de esta interpretación en línea es el entorno digital, es que el entorno digital, un ratito, empezaré. Un gran diferencial de esta interpretación en línea es que el entorno digital no tiene paredes, techo, ni suelo, ni siquiera lleva en sí misma ninguna referencia espacial analógica. Las superficies de proyección que componen la videoinstalación no se consideran simplemente pantallas, sino soportes, entidades proyectivas que activan el estado de conciencia del visitante, actuando también como fantasmagoría de los referentes principales que son la academia y la universidad. Inmersos en una polifonía instigadora, estos conjuntos proyectivos, así como cada proyección, son singularidades en el espacio. De ahí la necesidad que el sitio cuente con 6 reproductores de vídeo que actúan simultáneamente. Mas antes de eso, es importante hacer una breve descripción de este proyecto de Montadas en Brasil. About Academia é uma interpretação online. Então, se passa desde 30 de abril hasta agora, o último dia de dezembro deste ano, mas tem uma vida desde 2017 que explico um pouco mais adelante. E tem um site exclusivo, que é este aqui, não? aboutacademia.iea.usp.br. Junto com o artista, o Fórum Permanente produjo y desarrolló esta versión sobre academia, sobre About Academia, a través de una asociación con el Instituto de Estudios Avanzados, y esto es importante, que no es un museo o una galería, y también la Biblioteca Brasiliana de la propia USP, que es un espacio maravilloso, un edificio muy reciente, ¿no? El proyecto cuenta con el apoyo financiero del gobierno del Estado de São Paulo a través de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa dentro de un programa que se llama Acción Cultural, PROAC. Originalmente concebida para la galería principal de esta biblioteca brasiliana, debido a la pandemia, la exposición se trasladó a la virtualidad. A partir de su experiencia en la educación superior norteamericana, Montadas concibió y ya venido desarrollando este proyecto desde 2011, cuando en su momento tuvo lugar la primera exposición en una de las galerías del Carpenter Center de la Universidad de Harvard en Boston, los Estados Unidos. Desde entonces, el proyecto ha realizado otras versiones en diferentes espacios culturales de ciudades como Ámsterdam, Baltimore, Vancouver, Sevilla y Granada. Este proyecto de Montadas aborda el papel y la función de las universidades en la actualidad, el lugar del arte en este contexto, la relación entre la academia y universidad, entre lo público y lo privado, entre la tradición y la contemporaneidad, así como el futuro de las universidades y también la interdisciplinariedad, a partir de entrevistas realizadas pelo artista y a profesores y estudiantes, en su mayoría de universidades de la Ivy League del noroeste de Estados Unidos. Por primera vez, ese proyecto tiene lugar en el sur global, y esto es importante, incluyendo, por tanto, la América Latina, así como en la virtualidad, con todos sus materiales traducidos, sea el portugués, y como los originales en español. En el sitio, totalmente producido en Brasil por el Fórum Permanente y su equipo, además de la exposición, es posible ascender a las 4 mesas redondas que tuvieron lugar en el 30 de abril
10 de maio e 19 de novembro deste ano. E também é possível ter acesso às publicações bilíngues com as transcrições completas de las intervenções de los entrevistados, entre eles Noam Chomsky, David Harvey, Carol Becker, Uta Metabauer, además de los estudantes. Para problematizar e contextualizar esse debate crítico lançado por About Academia, Fórum Permanente e o Instituto de Estudos Avançados organizaram 4 mesas com diferentes temas, invitando a importantes interlocutores, como o ativista e filósofo indígena Ailton Krenak, o filósofo e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a educadora e ex-secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, Macaé Evaristo, o antropólogo cultural argentino e mexicano, Néstor García Canclini, a biomédica embajadora da ciência em Brasil, Helena Nader, entre outros nomes. Assim como invitados estrangeiros de diferentes partes do mundo. Isto todo está na web. Problematizando. Então, aqui, depois de um rato, empeço a parte mais teórica. Lo expositivo, máquinas para exponer. Lo expositivo, máquinas para exponer, los museos. Es decir, los museos são dispositivos especialmente desenhados para lo expositivo. A partir de mediados do siglo XVIII, Europa assistiu a uma verdadeira transformação sociopolítica cultural, assim como econômica, subvencionada em grande medida por el avance do colonialismo. Simbolicamente, a maior referência a este momento é a Revolução Francesa, que em sua declaração de 30 de agosto de 1792 anunciou que os museus eram propriedade da comunidade, algo que em realidade nunca ocorreu, reto que segue aberto. Neste momento histórico se efetuaram importantes cambios institucionais e estratégicos. Na academia e universidade, isto está representado por a aparição de disciplinas novas, como filosofia e história da arte, assim como a museologia. As academias de arte, literatura, arquitetura, ciência são também referências importantes neste contexto. Este espírito da época estabeleceu o neoclassicismo como estilo para os museus e outros edifícios públicos em geral. Tras as guerras napoleônicas, a consciência nacional associada ao idealismo clássico cobrou protagonismo, especialmente na Alemanha, fortemente influenciada por el pensamento de Leibniz, Goethe e os hermanos Humboldt. Este nacionalismo queria que a nova geração de alemães reunira as melhores qualidades de todos os europeus. O museu seria, assim, de los principais dispositivos neste processo de formação deste cidadão alemão idealizado. Sabemos muito bem a que conduziu isso, a la barbárie. E agora estamos a diferentes formas de processos deste retorno à la ordem, e em Brasil é algo desesperante. Continuando, se desenharam e construíram museus nacionais de diferentes tipos, assim como configurações urbanas únicas, como a Isla de los Museus de Berlim e o Quadrilátero de Museus de Munique, para manter a referência germânica. Es decir, además de que o expográfico tenha como referência ao museu, sua actuação e centralidade se amplia com a criação de contextos expográficos que, al igual el museu, perduram hasta nuestros dias. Então, esse é o início do expográfico, e aqui há projetos para museus, e o museu mais paradigmático é de Schinkel, em Berlim, Alemanha,
que está más a la derecha, ¿no? El neoclasicismo convirtió en paradigma gracias al colonialismo y la rivalidad económica, simbólica, científica y cultural entre las principales potencias imperialistas europeas. Así, asistimos a procesos similares que ocurren casi simultáneamente en el Reino Unido, la Francia, la España, Rusia, luego también en los Estados Unidos, además de las repercusiones en colonias europeas como Brasil, uno de los muchos hijos bastardos de la civilización occidental. Sobre el paradigma del cubo blanco, entendemos que esto que no es el caso de entrar en detalles, ni en relación de su aparición, ni a su consolidación, ya que es más conocido entre nosotros por su proximidad histórica. Mas el caso del Museo Fridericiano es marcante porque resume muy bien esta continuidad histórica que perpetúa incluso después de las guerras y otros procesos traumáticos como la división de la Alemania en la posguerra. El Fridericiano fue el primer museo diseñado para este fin. No es un pura sangre, ya que originalmente albergaba también una biblioteca. No es una mera coincidencia que la realización de este proyecto por parte del arquitecto Simon Louis Dury en 1779 se corresponde temporalmente con los primeros salones de arquitectura promovidos por la Academia Francesa de Arquitectura. Sin embargo, para explorar mejor esta relación entre los paradigmas y las paradojas que guían nuestra comprensión del expográfico hoy en día, sugiero dejar de lado momentáneamente la linealidad de este PowerPoint y explorar una navegación un poco más audaz que tiene lugar dentro de un hipercubo. Entonces vamos a leer. Mas antes, les recuerdo, sin embargo, que el cubo blanco, a pesar de su clara limitación a lo 3D, es una experiencia espacio-temporal, ya que requiere grados de abstracción más exigentes que el paradigma neoclásico, que, como sabemos, sigue baseándose en el legado clásico greco-romano. El cubo blanco, a pesar de estar fuertemente influenciado por los parámetros de la Ilustración, fue en gran medida idealizado por las propuestas y conocimientos modernistas y, por tanto, sufre influencias, entre otras, de los procesos de desmaterialización del arte que se producen a lo largo del siglo XX. Empezamos entonces a eso. Navegar por el hipercubo. Vamos a comenzar nuestro recorrido por el hipercubo en un cubo de los 8 que hacen parte de esta figura geométrica, que es entonces dedicado al cubo blanco del Museo Modernista. Entonces estamos adentrando en el hipercubo. Transponiendo el anagrama A. Entonces vamos a experienciar esta navegación. Transponiendo el anagrama, que es ese problema de 3 cuerpos que fue lanzado por Duchamp, entramos en el segundo cubo y retrocedemos al entorno del paradigma museístico neoclásico de la época de la Ilustración.
Entonces, en este cubo tenemos imágenes del Altes Museo de Schinkel en Berlín, en la isla, la Glyptothek arriba de Múnich, del arquitecto Leo von Klenze, el Museo de Filadelfia, que está ahí, aquí también el Prado, y la imagen que da acceso al siguiente cubo es el anagrama «Ceci est vraiment un musée». Entramos así en el ambiente del antimuseo, concepto que vengo explorando desde el cambio de los 80 a los 90. Cuando realicé mi doctorado en Inglaterra. El ensayo original, publicado en 1991, puede encontrarse en la página web del Fórum Permanente. El antimuseo rescata una estrategia de vanguardia. La intención ha sido comenzar con el paradigma, pero a través de la reversibilidad, discutir la paradoja. El interdiscurso anagrama aquí de Ceci ce n'est pas un museo es en realidad para enfatizar que estamos de hecho frente a un museo, ao lo expográfico y por tanto, ¿cómo podemos hacer frente a este museo, frente ao expográfico y también frente a esta tradición? La vanguardia pondrá en primer plano el elemento anti. No en oposición necesariamente, sino como contrapunto. Así pues, aquí presento algunos ejemplos de antimuseos que podemos encontrar en la historia de los museos. Entonces, ahí está el Palacio de Cristal. En 1851 inició una trayectoria contrastada con el museo, más amplia y transparente en respecto a la museística y pues por supuesto el fotográfico que está ahí abajo. O fotográfico es también algo de la modernidad, un medio muy la palabra en español, en portugués es escorregadio. En español o en castellano es escurridizo, que todavía hoy se transforma constantemente en otras cosas, y siempre en plural, como los nuevos medios, o el cine, el vídeo y otros más. Aquí también tenemos el Outlook Tower, que está torre ahí, y el Museo de Mañana. The Outlook Tower, la torre de perspectivas de 1892 en Edimburgo, de Patrick Geddes, que es un sociólogo, es un aparato de acceso y conocimiento. Una estrategia similar, pero a otra escala, es la que representa el Museo de la Mañana en Nueva York de 1930, un proyecto de Clarenstein nunca construido. Y para terminar nuestro recorrido en este tercero cubo, dos antimuseos en Brasil. El MASP de Lina Bobardi en la Avenida Paulista y el Museo de Arte Contemporánea en Niterói de Niemeyer de 1996. El MASP es de 1963. Mas no, tengo que hablar también de Walt Disney, que está aquí, y de su antecesor, que fue Charles Willson Peale. Este Charles Willson Peale lanzó una campaña para atraer al público de su museo en Estados Unidos en 1822. Utilizó atractivos y medios de comunicación para enfatizar el museo como espacio público. Como también lo hizo Walter Disney y su Disneylandia de 1955, de forma más acentuada, sin la retaguardia
de la ciencia. Y adentramos entonces en el otro cubo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos posibles de antimuseo. Y ahora, mucho rápidamente, hablaré sobre otras tipologías de museos del expográfico. Hay muchas, no es solamente el cubo blanco. Entonces, aquí en este cubo tenemos los museos no objetivos. Y el primer museo no objetivo es el Guggenheim. La influencia de la arte abstracta es total, tremenda, así como la psicología analítica, movido por el deseo de trascender el cubo blanco. La capilla de Rothko en Houston también hace parte de eso, así como los museos japoneses, como el Chichu de Tadao Ando o el Museo de Arte Teshima en Seto, en Japón. El Museo de Arte de Teshima fue un proyecto de Heiyui Nishizawa y el artista japonés Hei Naito. Museos casi transparentes. Ahí arriba tenemos algunos ejemplos de museos que no son cubo blancos. Y se empezaron con la Nueva Galería de Berlín, de Mies van der Rohe, de 1962 a 68. Y también en Houston, una extensión, una nueva ala del Houston Fine Art Museum, de 53 a 74. La primera documenta tiene esta relación con Mies van der Rohe. Y el proyecto, el comisario fue Arnold Bode. Ahí continuamos. Al fondo tenemos el Museo Imaterial de André Malraux. No, al lado, aquí al lado, a la derecha, es el Museo Imaterial. Adelante, a la frente, es el Museo Experimental, como ha hecho Walter Zanini en Brasil, como Puntos Hutten ha hecho en Suecia y París, como Zeman ha hecho en Suiza, y la documenta, entre otros nombres, ¿no? Y el Museo Inmaterial hace parte de este Museo Inmaterial, el Fórum Permanente. Y adentramos. Y aquí hay, abajo, es importante. Aquí tenemos los centros culturales, que es un nuevo equipamiento cultural que empezado por André Malraux, cuando era ministro de la Cultura de Francia, en el posguerra. Y abajo hay los museos de artistas. Entonces hay varios ejemplos de estos museos de artistas que no tengo tiempo para hablar de ellos. Entonces aquí hay otras tipologías. El MASP es un aparato expográfico excepcional. Entonces tiene una historia que invito a todos a conocer mejor. Y Lina Bobardi hoy es conocida en el globo y sus ideas expográficas, sus ideas de museos, de centros culturales son de una originalidad fantástica. Aquí tenemos también los museos pabellones, ¿no? Como museos como la Bienal, los museos del arquitecto Renzo Piano, sea en Houston, sea en Fort Worth, en otros sitios. Los museos desconstructivos arriba, como el Museo Judaico de Berlín, como proyectos de Zaha Hadid, Eisman, entre otros. La Bienal también es un museo pabellón, ¿no? Un museo caja. Y abajo es interesante que son los museos de la belleza. En Barcelona hay una pieza maravillosa que es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que tiene esta singularidad de ser una
un museo o un espacio de exposición que tiene una singularidad que es parte de la belleza, ¿no? En Fort Worth, que esta pequeña, chiquita ciudad en Texas, tiene dos museos de la belleza. Un de Tadauando, que se parece mucho con Brasilia, que es nuestra capital aquí en Brasil, con el proyecto de Niemeyer para Brasilia, y también el Kimball Art Museum, que es una pieza única de arquitectura museal. Entonces, continuamos. Y adentramos, y también aquí hay los museos antropológicos y museos etnológicos, que son importantísimos, porque ahí acabamos nuestro tour aquí por el hipercubo, porque adentramos en otras cosmologías. Entonces, hoy esto está muy fuerte, ¿no? Porque acá hay esta relación con pueblos menores, ¿no? Los indígenas, otras etnias, otras cosmologías, otros modos culturales y conocimientos del mundo y de las cosas. El monolito de la película 2001 nos lleva así a finalizar esta navegación. Y esta imagen es importante porque es una abertura para la duda y el misterio que suscita no solamente la película, mas también el espacio sideral, el espacio exterior. Y ahí volvemos a la presentación. Victoria, ¿cuánto tiempo tengo de charla? Si quieres, tienes 10, 15 minutos más tranquilamente. Ok. Entonces voy a hablar despacio. Mas aquí adentramos en esta relación que me parece bastante productiva, que es relacionar la virtualidad a este. En portugués, en español, se dice el espacio exterior. En inglés también es outer space. Mas es interesante que en inglés se dice espacio sideral, sidereal. En portugués se usa también espacio sideral. Me parece que en castellano no tanto. Y es interesante que hablar de un espacio sidereal. Y aquí es una citación de un físico teórico que lanzó, que tiene un libro que se llama 12 New Eyes on the Universe, 12 Cosmic Mysteries and Tools We Need to Solve them. So, Stephen Webb, praticamente o que dice neste livro, que a partir da virada del siglo, a cosmologia deixa de ser uma ciência precária, uma ciência com pouca mobilidade, e com os grandes observatórios, telescópios, há cambio radical. Y Hubble hace parte de este gran esfuerzo de la ciencia en conocer el espacio sidereal, el espacio sideral. Y esto está un poco... está en este documental que está en Netflix, que se llama, ¿cómo se llama aquí? Un minuto. Está justamente en es un documental que hace registra este momento donde se saca la primera imagen
de un agujero negro, ¿no? Entonces, voy a volver, no voy a leer, porque ahí hay acceso a ese texto y los otros pueden leerlo. Mas o que é importante aqui? Al igual que o espaço exterior, ou o espaço sideral, nos envuelve, também lo hace a virtualidade. A imaginação, o imaginário humano, os sueños e, em certo modo, a actuação do inconsciente coletivo se reflejam neste espaço exterior, nesta realidade virtual, neste espaço lateral real, neste side real, de múltiplas dimensões. Así ha sido desde el principio de nuestra existencia y en el posterior desarrollo del proceso civilizador occidental. No me aventuraré a hablar de otras cosmologías, pues no tengo los conocimientos y la experiencia necesarias para ello. Pero nuestra morada primordial, la cueva, ya evidencia la ubicuidad de la virtualidad. Desde el principio, como explora muy bien Werner Herzog en su película La cueva de los sueños olvidados, de 2010. Otro ejemplo interesante que hay que citar aquí es el libro La caída del cielo, palabras de un Haman Yanomami, escrito por el Haman narrador Yanomami David Copenhague y el etnólogo escritor francés Bruce Albert, tal como lo describe otro etnólogo Eduardo Viveros de Castro. Entonces, aquí tenemos una relación que no es solo con la realidad virtual, mas son con los sueños, lo imaginario, esta capacidad de proyección que nosotros tenemos. Y claro, para los indígenas, las visiones chamánicas. De la producción, de la cultura producida en la caverna, a la que interfiere en la naturaleza dada, produciendo constantes mutaciones, ya sean conceptuales, vivenciales, valóricas y físicas, como indica Wilhelm Flusser en su libro Naturalmente, diversos accesos al significado de la naturaleza, de 1979, lembrando que Flusser pasó mucho tiempo en Brasil, entonces es muy conocido hoy mundialmente, mas tiene una relación especial con Europa, mas desarrolló gran parte de su trabajo, de su filosofía ahí en Brasil. Y tenemos, entonces, como desarrolla Flusser en este libro, tenemos varios movimientos y momentos significativos, sobre todo cuando analizamos la trayectoria de la civilización occidental. Diferentes campos de conocimiento estudian esta trayectoria. Sin embargo, esto no es nuestro enfoque en esta ocasión. O que nos interesa es hablar un poco más de la virtualidad. La crisis a la que se enfrenta la ciencia desde hace mucho tiempo, antes del ataque sistemático que sufre en la actualidad, se debe en grande medida a lo que Flusser describe en este libro, inspirado, entre otros, por Ortega y Gasset y Husserl. A pesar de que históricamente el conocimiento occidental se ha baseado en una cosmología física copernicana y newtoniana, el conocimiento científico se ha ocupado sistemáticamente de las regiones en las que el hombre está implicado como parte interesada, y por lo que, según Flusser, esta distinción ficticia entre el objeto conocible y el sujeto del conocimiento resulta insostenible. En estas situaciones, el hombre es simultáneamente objeto y sujeto,
del conocimiento, como añade Flusser. Aquí está Flusser. En otros términos, la ciencia está tomando autoconciencia como la actividad de un hombre inserto en la realidad e interesado en modificarla. Y ya no alimenta la ilusión de ser la pura disciplina de un hombre que transciende la realidad. Teniendo en cuenta esta afirmación de Flusser, lo que más nos interesa aquí es explorar conjuntamente en estos últimos momentos de mi charla con ustedes ciertos matices del paso de la cultura material a la cultura en la virtualidad, lo que implica en un ejercicio de trascendencia responsable de la realidad, pretendiendo explorar otras posibilidades para el expográfico. Entonces, vejo como muy importante esta pasaje de la cultura material a la cultura en la virtualidad, que se pasa ahora en grande parte por la pandemia. La pandemia y el pandemonio ha reforzado la necesidad de afrontar los retos que la cultura de la virtualidad plantea a la humanidad. Con la pandemia hemos dejado definitivamente de ser modernos. No somos más modernos. La ciudad ya no es un imperativo. Comenzamos a operar a través de una condición híbrida, fuertemente anclada en lo virtual, ya que el teléfono móvil, el ordenador, la tableta, el smartwatch operan como dispositivos de organización de la realidad, sustituyendo o emulando los ambientes urbanos y las instituciones, aún claramente activas e incondicionales en la pré-pandemia, y que hoy, sin embargo, actúan en los intersticios, en los periodos de bonanza pandémica. A regañadientes, impositivamente, con la pandemia, nos vimos obrigados a operar en la virtualidad, sin opciones porque somos totalmente dependientes de las aplicaciones y el software, así como de los sistemas operativos desarrollados y operados por GAFAM. ¿O qué es GAFAM? GAFAM son los gigantes de la web: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Esta dependencia y sus males se evidencian ya sea en documentales como El dilema de la red de Netflix, que Netflix también, por cierto, es otra gran empresa de alcance global que nos domina y que una vez que domina el streaming, así como por aportaciones filosóficas y teóricas como la de Byung-Chul Han con sus libros de rápida lectura, en particular en El Enjambre de 2013. Hace tiempo que se advirtió sobre este control total que estas empresas tienen de los datos que cada uno de nosotros, los usuarios, generamos. Y la que es peor como ellas, en este corto espacio de tiempo, desde el lanzamiento comercial del Internet en 1995. Entonces, es un espacio muy pequeño donde has de fato desarrollado un psicopoder capaz de intervenir en los procesos psicológicos de nosotros como usuarios, así como en la economía mundial y en el equilibrio geopolítico del globo. Pero, estoy finalizando ahora, pero al relacionar la virtualidad con el espacio exterior, el side real, quizá podamos relativizar o minimizar un poco esta presión de GAFAM para que operemos por empatía dentro de estructuras totalitarias ya establecidas y, una vez más, invertir en la abstracción, como sugirió Wilhelm Wöhringer en su tesis de 1907, Abstracción e Empatía. Este recordatorio es importante porque ese libro no solo influye en la producción de los artistas expresionistas europeos, sino que también fue uno de los
desencadeantes de los diversos experimentos de la arte abstracto. Otro ejemplo sorprendente de la potencialidad de la virtualidad. Amplía no solo el concepto de arte, sino también el de percepción humana, ya que lo espiritual en la arte, entre comillas, espiritual, requiere una vez más el ejercicio, entre comillas, responsable de la trascendencia. En la virtualidad tenemos múltiples grados de libertad que superan los cánones computacionales establecidos, sus sistemas operativos y sus aplicaciones y plantillas que dominan todas las esferas del conocimiento, incluyendo el arte. Es una complejidad fascinante para explorar, como hicimos de forma muy sencilla con About Academia, una interpretación en línea. Finito. Vale, ¿necesitas ayuda para salir de la pantalla compartida? Ahí está. Ahí. No, está bien. Entonces, gracias. Vale. Martín, pues muchísimas gracias por la exposición y por este recorrido de antimuseos a través de un espacio sideral. Y las reflexiones en torno a este traspaso de una cultura material hacia una cultura virtual. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta y romper el hielo, o si quizás alguno de tus colaboradores, Martín, quiera hacer alguna otra aportación. Si no, yo tengo algunas preguntas que me gustaría también lanzarte. Sí, no sé si Arturo o Diego tienen complementos a hacer a mi fala. Tienen Si no, el micrófono cerrado, pero bueno. sí, ok, entonces Bueno, continuamos. avanzo igual en todo caso mientras conversamos. Me interesaba, no sé si podrías explicar un poco más, que de alguna manera ya igual lo comentabas, acerca de este ejercicio responsable o de responsabilidad en este pasaje de una cultura a la otra. No sé si podrías comentar algo más, cómo lo crees o ¿no? cómo se encarna este ejercicio responsable. Porque este viene de Flusser, ¿no? Y cuando Flusser habla de esta crisis de la ciencia, y que la ciencia tenía desde el principio con el iluminismo, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Iluminismo también, Sí, ¿no? el iluminismo. Sí. Las teorías científicas físicas, ¿no? Las cosmologías físicas baseadas en Copérnico, más que fueron desarrolladas por Newton, ¿no? Entonces, Kant en su filosofía tiene muy claramente esta áncora, ¿no? Esta relación con una teoría física, con una relación de nosotros en este chiquito planeta con el cosmos. Mas o que se pasa es que sabemos que la cultura se transforma en naturaleza y el antropoceno de cierta manera es una ceguera, ¿no? Es un modo míope de ver las cosas. Entonces la ciencia se ocupó cada vez más sea del propio hombre. Entonces esta es un poco la contradicción, esa situación de shock, ¿no? Entre o que se quiere conocer y que hace este esfuerzo al conocimiento, ¿no? Entonces, hay ahí un problema muy grave. Y claro, sabemos que sí, la física, la cosmología,
astrofísico, ¿no? Ha desarrollado otras ideas y el modernismo está muy fuertemente relacionado con estas otras teorías. Entonces, hay una comunicación, sí, mas hay una cierta tiniebla, ¿no? Que la ciencia, por más que sea importante, se quedó mucho aislada, de cierta manera. Entonces, y perdió esa relación con este algo mejor o indescriptible, de cierta manera, que es el cosmos, ¿no? Entonces, ahora, para volver a eso, tenemos que ser responsables. No se trata aquí de hacerlo de forma subjetiva, ¿no? De entender el cosmos como cualquier cosa. No. El cosmos, o esta relación entre virtualidad y espacio sidereal, ¿no? Que prefiero hablar así, ¿no? Se hace muy valiosa porque, por ejemplo, en Brasil, nosotros, y esto está muy claro con las mesas redondas que tivemos con About Academia, con lideranças indígenas, con lideranças negras, con esta diversidad que Brasil no tiene dificultad. Entonces, recientemente nos descubrimos racistas, ¿no? Cuando Brasil era considerado un país abierto, multiétnico, muy rico por todo eso, ¿no? Mas las estructuras institucionales son muy racistas. Entonces, esta posibilidad de tener la virtualidad como una cierta interfaz entre diferentes conocimientos, entre saberes, entre intenciones, ¿no? Que ciertamente si juntan, pueden resolver mejor las crisis que tenemos hoy y que está muy fuerte, ¿no? Sea la crisis geopolítica, sea la crítica de valores, sea la crítica de sustentabilidad, ¿no? La situación es urgente, ¿no? Entonces, la virtualidad sería ese espacio a ser tratado sería un reto, más que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, hay todo un trabajo que han hecho con estas mesas redondas que comentaban que es muy impresionante, sobre todo porque es un poco también la estrategia de contextualizar un proyecto que habla sobre la academia, ¿no?, en los Estados Unidos, y llevarlo a cada uno de esos contextos locales. Entonces también hay algo que me interesaba saber cómo lo pensás, que lo intuyo, pero te lo quería preguntar, y es ese rol entre, o esa relación entre exposiciones que han sido históricamente los órganos de mayor visibilidad de un acontecimiento cultural artístico, y lo que hasta ahora se sigue llamando en algunos casos actividades, o bueno, o en algunas situaciones ya se han pensado como programas públicos, ¿no? ¿Cómo ves esa relación, ¿no? ¿Cómo la imaginás? ¿Cuál es ese equilibrio, si es que hay, si una tiene un peso mayor que el otro, si es deseable, si no es deseable? No sé si así se ha comprendido bien, Victoria. Uh-huh. Me parece que es un poco la relación entre el museo y el antimuseo. Uh-huh. El antimuseo puede ser muy concreto, como los ejemplos que estaban ahí en el hipercubo, ¿no? Uh-huh. Mas también es un ejercicio un poco más teórico o abstracto, ¿no? O que es muy importante para el expográfico fue este shock, ¿no? Entre el paradigma o entre ese espacio normativo Uh-huh. y los alternativos. Entonces, y esto se pasa en todo el siglo XX
de cierta manera se ve eso muy claro en el siglo XXI, ¿no? Sea con las movimentaciones más radicales de estudiantes en Chile, sea o la propia primavera árabe, de cierta manera, ¿no? Aquí en Brasil, en 2013, había esta relación con la calle, con la esfera pública, ¿no? Entonces, esos son valores muy caros para nosotros. Y sabemos que están ahí en una situación muy frágil, ¿no? Entonces, me parece que continuamos como intelectuales, como artistas, a tener una responsabilidad de llamar la atención. No sé si se fala así en castellano, ¿no? Como Montadas, como su trabajo como artista hace desde el inicio, ¿no? Entonces, esta situación de permanente atención, ¿no? Que requiere certamente muchas cosas, ¿no? Y requiere un constante cuidado, ¿no? Una relación donde estos diferentes campos, no, porque el museo es un problema, mas también es fascinante, ¿no? Y la acción de otros actores en el sistema cultural también es fascinante, ¿no? Entonces, Canclini, Néstor García Canclini es un catedrático acá con nosotros, está desarrollando esta investigación, intentando entender la desinstitucionalización que está en curso a mucho tiempo. Y más, ¿qué tipo de respuesta tenemos para esta desinstitucionalización, ¿no? Y cómo podemos vivir sin las instituciones, ¿no? Entonces, el expográfico, de cierta manera, me parece que es un campo muy rico para continuar a debater, a discutir y a cuestionar estas cosas, ¿no? Bueno, y la última pregunta por mi parte, luego dejaré la palabra y si no, pues veremos. Es muy práctica y tiene que ver con la recepción del proyecto. Me refiero concretamente a Bauta Academia. ¿Cómo fue, bueno, la recepción por parte del público, de la crítica? ¿Cómo han medido el feedback? ¿Cómo es esta nueva experiencia de no encontrarse físicamente? Que bueno, no es que no hay un retorno a la cultura material, pero bueno, sí que se ha abierto ahí un espacio bastante específico. Quería preguntarte acerca de, bueno, de la crítica, de la recepción del proyecto. Y tu lectura, ¿no? A ese respecto, ¿qué expectativas tenían? La expectativa siempre es enorme, ¿no? Entonces, para nosotros, no sé, para Montadas, no sé si Montadas ainda está con nosotros, quizá no. No, tenía que marchar, creo que tenía. Sí, tenía clases. Más que la recepción del arte contemporánea, nosotros sabemos muy bien que es muy reducida a grupos, ¿no? Intentamos desde el inicio con este proyecto atraer más públicos. Y claramente había un reto muy claro ahí en la universidad, que la universidad tiene un público interesante, mas no son todos que salen de sus facultades o de sus oficinas y van a ver arte contemporáneo, ¿no? Entonces, de cierta manera, la recepción es un problema. Y ainda más un proyecto como este de Montadas que habla de la universidad, de la academia. Entonces, es muy site-specific, ¿no? En ese sentido. Entonces, la recepción en la web fue interesante, mas no fue algo espectacular. Tenemos así como casi 60% del público de la web es de Brasil. Y ahí hay una relación entre público que habla castellano, ¿no? Español,
el público y público en inglés que también ha hecho visitas a pesar, porque la exposición tiene los diálogos, los talking heads, las respuestas son todas hechas en inglés. Entonces, con el sonido, con el audio, es posible de accesarlo en lengua inglesa, ¿no? Mas las leyendas, ¿no? La parte que describe los textos están solamente en español y portugués. Yo entiendo, por ejemplo, que es entonces no había una gran expectativa, mas también había una realidad. Entonces, con esta característica, la exposición no tiene un sex appeal, así por decir, ¿no? No es algo que es ciertamente para personas que tienen una relación crítica con la universidad, con la academia, con el ensino superior. Entonces, lo que intentamos hacer, de facto, una vez que está en el Instituto de Estudos Avanzados, es de relacionar, de hacerlo mucho interdisciplinar. Entonces, invitamos ahí diferentes intelectuales y cientistas, ¿no? Entonces, en esta lista de miembros, en los participantes, ¿no? Partícipes, son de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y la última mesa redonda es más fuerte así porque queríamos tener cientistas haciendo una lectura de About Academia, ¿no? Mas montadas no concorda, mas nosotros queremos mucho que esta exposición se mantenga en el sitio, que esté abierta, porque es muy interesante como también una relación de investigación, ¿no? Entonces, también es un cierto archivo, porque ahí hay posiciones y reflexiones muy interesantes sobre cómo está esta relación entre academia y universidad en la contemporaneidad. Sí, sí. Bueno, yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No estoy segura si hay algún problema con algún bloqueo de micrófono o de cámara y que esto pueda ser un impedimento para hacer una pregunta, pero aquí abajo a la derecha hay un chat para que puedan lanzar sus preguntas. Marina, ¿tú me escuchas? Sí, sí, yo estoy aquí escuchándoos. Dale. Bueno, no sé. Bueno, yo no sé, bueno, vamos a pensar que igual, bueno, de momento no hay preguntas. Y bueno, para cerrar, Martín, nuevamente quería agradecerte mucho tu tiempo, dedicación y compartir estas ideas que vienen perfectamente al hilo de las cuestiones que la exposición y muchos trabajos de la exposición plantean. Hasta fin de año decías que el trabajo About Academia iba a estar online, ¿no? Sí. Bueno, está pues abierto al acceso de cualquier parte del mundo, ¿no? Vale. Pues entonces, nada, dejamos esta puerta abierta para que puedan investigar el trabajo y agradecerte nuevamente y bueno, quedamos en contacto aquí, sí. Muy bien. Mucho gusto de hacerlo y de estar en Barcelona por un ratito, ¿no? Sí. Solamente. Entre vosotros. Eva Luisa nos hace llegar un agradecimiento. Muchas gracias, Martín. Saludos. Bueno, y gracias a todos. Bueno, Carmen Caballé, Tuta Sous también, pues nos están dando comentarios de gracias. Pues, Martín, nada, estamos en contacto y gracias a todos y todas. Que no les vea las caras de asistir a la conferencia. Chao. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Marina, ¿Dónde estás? que te veo.
¿Qué tal? Bueno, ¿Ha ido todo bien, no? Sí, bien, bien. Ah, sí. qué chulo. Bien. Ay, espera, porque está grabando. Vale.